¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. Para los que no me conocen, yo soy Yadira y el día de hoy vamos a preparar la delicia que acaban de ver. ¿A poco no se antoja? Lo maravilloso de este pastel es que es libre de gluten, no lleva harina y bueno, podemos disfrutar de esa delicia cuidando nuestra salud y sin culpa. ¡Comencemos! Vamos a comenzar con la elaboración del pan. Primero vamos a batir nuestras yemas. A estas yemas le vamos a agregar miel. Al final de este video vamos a poner las cantidades exactas. Azúcar, una pizca de sal, esto equivale a lo que puedan tomar con 3 deditos. Vainilla voy a poner una cucharadita medidora, esto es más o menos una cucharada cafetera. Vamos a batir hasta aclarar nuestras yemas y esponjarlas. Listo chicos, como pueden ver, las yemas ya están bien claritas y esponjadas. Listas las yemas, vamos a reservarlas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir las claras hasta espumar. Y después de que estén ya bien espumaditas, vamos a ir vaciando el azúcar en 3 tantos. Miren aquí, todavía le falta mucho, como ven, los piquitos se desparraman, hay que continuar batiendo. Miren, han pasado más o menos 3 o 4 minutitos y ya no se cae. Si ven, aquí ya se forma un pico que ya no se desparrama y aquí también. Entonces ya está listo nuestro merengue. Vamos a reservarlo. Ya tengo aquí las yemas y las claras bien batidas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a mezclar la harina de almendra. Esta harina la podemos hacer moliendo almendra sin piel y le vamos a agregar la maicena. Las vamos a juntar muy bien, ya que tenemos bien mezcladas tanto la almendra como la fécula de maíz, las vamos a agregar en las yemas que habíamos reservado. Solamente vamos a poner la mitad, vamos a pasarla por un colador para evitar que se vayan grumitos. Ya que cernimos la mitad de la harina, la vamos a mezclar con movimientos envolventes. Ya que integramos la mitad de nuestra mezcla, vamos a agregar la leche tibia. La integramos muy bien, ya que está la leche integrada, tenemos una mezcla muchísimo más aguadita como la pueden ver aquí. Ahora lo que vamos a hacer es tamizar la otra parte de la almendra. Vamos a mezclarla, pero ahora ya con una palita. Esta mezcla la vamos a hacer con movimientos envolventes. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar nuestro merengue en 3 tantos a la mezcla donde tenemos la harina de almendra. Ya que tenemos muy bien hecha la mezcla, lo que vamos a hacer es integrarle ya por último la mantequilla. La mantequilla debe estar bien derretida, pero no debemos ponérsela totalmente así derretida. Entonces debemos de mezclar un poquito de nuestra mezcla en la mantequilla. Ya que esté bien integrada, ya la vaciamos a nuestra mezcla. Continuamos mezclando con movimientos envolventes. Ya hecha nuestra mezcla, lo que nos queda es hornearla. Y para hornearla tengo una charola de aproximadamente 40 centímetros de largo por 30 de ancho. Le voy a poner papel especial para hornear, pero lo que voy a hacer primero es que voy a engrasar un poquito mi charola. Esto para que se pegue muy bien el papel. Si no, con el horneado tiende a deformarse nuestro pancito. Ya muy bien pegado nuestro papel, lo que voy a hacer ya es vaciar la mezcla y acomodarla bien uniformemente. Bien, vamos a repartir muy bien esta mezcla a todo lo largo y ancho de nuestra charola. La idea aquí es dejar una cama bien uniforme. Si no, no va a crecer uniformemente nuestro pan. Vamos a darle unos golpecitos. Estos golpecitos nos van a servir para dejar bien uniforme nuestra masa. Vamos a limpiar muy bien nuestros bordes. Este paso es importante para que también nos ayude a que crezca muy bien uniforme nuestro pancito.
Listo chicos, miren, ya están bien limpias las orillas, ya está totalmente uniforme, ¿ya vieron cómo se ve? Ahora lo que vamos a hacer es meterlo a nuestro horno, en la charola del medio. Pues listo, ya aquí nuestro pan tardó 15 minutos en el horno a 170 grados centígrados. Y bueno, siempre debemos de sacar nuestros panes y dejarlos en una charola a enfriar para evitar que se empiece a hacer humedad. En este caso ya pasaron 15 minutitos de que ya estuvo aquí reposando nuestro pan, de hecho ya puedo agarrar la charola. Lo que voy a hacer es ya retirarlo y ponerlo sobre mi rejita, ya el pan. Y bueno, pues miren lo que tengo aquí. Vamos a hacer nuestra crema de queso, que es el relleno de este pan, con esta deliciosa mermelada que tenemos en el canal. Vamos a agregar 450 mililitros de crema para batir. Esta crema es importante que tenga 35% mínimo de grasa. Muchas veces no monta nuestra crema y no sabemos por qué, y es por eso, porque tiene muy poca proporción de grasa. Le vamos a agregar un poquito de azúcar y agregamos el trocito de queso crema. Vamos a batir muy bien. Pues nuestra crema ya está montada. Miren cómo se ve, cómo empieza a hacer unas líneas mientras pasa la batidora. Y bueno, ahí se ve perfectamente cómo está montada. Ya con nuestra crema bien montadita, lo que vamos a hacer es que la vamos a tapar y la vamos a reservar tantito en el refrigerador, en lo que cortamos el pan. Primero que nada vamos a separar muy cuidadosamente el papel de los laterales de nuestro pan. Lo vamos a partir en 4 trozos iguales. Listo, ya tengo bien cortadito mi pan. Vamos a ir separando la parte de abajo. Y vean qué pan tan suavecito queda, ¿eh? Ya pasé el primer cuarto del pan aquí en mi charola de presentación. Si se fijan, yo la resguardé con papel encerado que le puse a todo alrededor del pan. Y ahorita van a ver por qué. Tengo aquí una duya bien pequeñita, es más o menos de un poquito más de medio centímetro. Y esto lo voy a ocupar para aplicar nuestra crema de queso. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poquito de la mermelada. Esta mermelada la hicimos especialmente para este pastel. La receta está en el canal. La verdad es que es una mermelada obviamente natural. No tiene mucho azúcar, pero también si quieren pueden comprar una mermelada y ponérsela. Sobre la mermelada le vamos a poner la crema de queso. Pues ya que aplicamos nuestra crema de queso, la vamos a repartir muy bien con una espátula. Ponemos el siguiente trozo de pan. Alineamos bien. No se preocupen si les queda un poquito más grande uno que otro, porque al final le vamos a hacer unos cortes. Volvemos a colocar de la mermelada. Nuevamente le ponemos de nuestra crema de queso. Finalmente ponemos la última capa. Ya lo único que vamos a poner es crema de queso. Ahora sí vamos a repartir lo más uniformemente posible. Bien, yo ya lo nivelé lo más que pude. No se fijen en estas partes porque las vamos a recortar. Así que ahorita lo vamos a llevar así al refrigerador por un par de horas. Ya pasó el tiempo. Miren, dejé el pastel bien cubierto para que no se nos seque la cremita, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es cortarle todas las orillas. Esto lo voy a ir retirando. Y eso que vamos quitando todo suyo. Nos lo podemos comer. Y bueno, ya cortado, ya le voy a retirar todos los papelitos con mucho cuidado para que no se me vaya a ensuciar
mi base. Listo, vamos a decorarlo con un poquito de la misma crema. Solo le voy a hacer aquí un copetito. Y otro en la otra esquinita. Con las manos bien limpias, le vamos a poner aquí unas rebanaditas encontradas. Y aquí le voy a poner otra fresita. En el otro extremo lo mismo. Ya quedó nuestro pastel, ahora lo vamos a cortar y lo vamos a probar. Listo chicos, pues ya estamos aquí, listo mi esposo para probar. Espero que esta receta les haya gustado. Es una alternativa fabulosa para comer sin culpa y cuidando nuestra salud. A su salud. Y miren, les voy a dar una idea. Si les sobra como a mí fresa y cremita de queso, podemos hacer estos vasitos y bueno, miren, queda delicioso, de lujo, ¿no? Les voy a decir algo, yo ya me había comido las partes que les cortó mi esposa. Está riquísimo, en verdad está delicioso. En el canal tenemos uno muy parecido que es de chocolate. También véanlo, está de lujo. Finalmente chicos, si esta receta les gustó, yo los invito a que nos dejen un like, déjenos un comentario para saber si les gusta que les saquemos este tipo de recetas. Y bueno, muy importante, si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos las próximas recetas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.